Días a todos y a todas. Para mí hoy es un especial gusto en este ciclo de conferencias electorales de la Escuela Judicial Electoral, organizadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tener el enorme privilegio de presentar a una persona que es alguien muy cercano a este tribunal, que es el doctor Andrea Pisaneschi. El doctor Pisaneschi, además de ser catedrático de Derecho Constitucional y de Derecho de los Mercados Internacionales en el Departamento de Derecho de la Universidad de Turín, se ha dedicado a la formación de las y los servidores públicos del Tribunal Electoral desde hace ya algunos años, y yo podría decir que es un gran aliado de nuestro tribunal. Y en esa medida es que le hemos pedido al doctor Pisaneschi que en estos tiempos de complejos, pues nos dé algunas de sus ideas en torno a lo que está pasando a nivel del sistema jurídico en Europa y en Italia, y pues evidentemente esto en el contexto de la pandemia en la cual hoy nos encontramos. Además, quisiera decir que el doctor Pisaneschi es desde hace prácticamente 3 años, fue miembro originario del Comité Científico de la Red Mundial de Justicia Electoral, y básicamente este esfuerzo que él ha sido muy participativo y entusiasta, pues hoy nos lleva a tener una representación de 72 países representados en cortes y autoridades nacionales, y en más de 20 organizaciones en dicho foro especializado en analizar y resolver los problemas de la justicia electoral. Finalmente, decir que el doctor Pisaneschi, además de ser un conocedor de la materia electoral y de siempre darnos unas aportaciones extraordinarias, coordina el grupo de investigación y formación en Derecho, en Derecho Europeo y Comparado en la Universidad de Siena. Es miembro del Colegio de Docentes del Doctorado de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Siena y de Fogoya. Y finalmente es miembro del comité científico, de comités científicos en distintas revistas especializadas en derecho, y tiene pues una cantidad de publicaciones importante. Doctor Pisaneschi, de verdad es un gusto tenerlo hoy, poderlo presentar y agradecerle su tiempo, su dedicación al tribunal que siempre nos ha manifestado. Y bueno, pues estaremos aquí desde la distancia, que es lo que hoy nos queda, pudiendo escuchar, y ya tendremos oportunidad en algún momento próximo de poderlo invitar presencialmente a que nos amplíe toda la información. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todas. Muchas gracias, Magistrado Vargas, por esta verdaderamente muy amable presentación. Es un grande honor para mí, como siempre, poder dar clases, hablar, charlas por el tribunal, y especialmente en tu presencia, en su presencia, es un grande honor tener la posibilidad de verte, aunque con esta medida un poco lejos. Tengo que decir que me extraña muchísimo México, porque estaba acostumbrado a venir muchas veces al año a México, a Ciudad de México, en el Tribunal Electoral, en la Escuela Judicial, a tener relaciones, no a dar clases, sino a tener relaciones que para mi centro de investigación en Siena, en la Universidad de Siena, es tan importante, ¿no? Como hemos comentado muchísimas veces, nosotros estudiamos bajo un perfil teórico estos problemas de derecho constitucional y de derecho electoral, y claro, esta relación con el Tribunal Electoral es una relación que fortalece muchísimo nuestra experiencia científica. Hoy intentaré dar un poco acordar un poco lo que ha pasado, lo que está pasando en Europa bajo un perfil jurídico, pero conectado también con el perfil económico.
porque no hay alguna duda que creo en todo el mundo el problema de la pandemia de COVID es un problema jurídico claramente, pero con efectos económicos muy importantes y por lo tanto el derecho está intentando manejar en diferentes maneras también estos problemas de naturaleza económica. Yo creo que podemos decir que después de la Segunda Guerra Mundial hemos tenido dos grandes choques económicos. El primero, el shock financiero del 2008-2012 y el segundo es esto. El segundo en como 10 años, no más después, es este shock de la pandemia de COVID. Pero este shock tiene algunas diferencias importantes respecto al primero, a la crisis financiera. En primero, es un shock simétrico y universal, es decir, no es algo que respecto a algunos países, sino yo creo se puede hablar de todo el mundo, ¿no? Que está afectado de alguna manera de esta cosa. Segundo, es algo que no consigue de una culpa de alguna manera, mientras que se podía pensar que las crisis financieras dependían de algunos comportamientos de los bancos de los Estados Unidos y después de otras autoridades financieras en el mundo. Tercero, no es verdaderamente una crisis de naturaleza estructural, porque es una crisis temporánea que está exclusivamente conectada a la situación particular de bloqueo consiguiente a esta epidemia. Pero es una crisis de una profundidad como yo pienso solo después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, en Europa se estima que el Producto Interno Bruto de Europa pueda caer de más del 10%, que nunca he tenido una caída de este tamaño. Y cuando hay una crisis de este tamaño, la respuesta económica y jurídica la puede dar solamente los estados. Lo pueden dar los estados bajo un perfil económico y bajo un perfil jurídico. Bajo un perfil económico, porque los estados tienen que añadir liquidez en los mercados. Y este normalmente es un asunto de los bancos centrales, que tienen que añadir liquidez para permitir la circulación del dinero en un momento en el cual todo se para. Segundo, jurídico, porque el Estado tiene que respetar los principios básicos del Estado social, pero no solo esto, tiene que permitir a las personas de permanecer en sus lugares de trabajo, porque las personas no vayan a perder sus lugares de trabajo y las empresas no vayan a la quiebra. En consecuencia de estos dos pilastros, ¿no?, de intervención pública, no hay alguna duda que las relaciones entre el Estado y la economía cambiarán muchísimo en estos años, en los próximos años, con una presencia mucho más fuerte del Estado respecto a lo que pasaba antes. El problema, pero, es que no todos los estados son iguales. Es decir, no todos los estados tienen posibilidad y recursos para añadir dinero en los mercados, para
gastar para el Estado social y para conservar los lugares de trabajo. Porque los estados tienen diferentes deuda pública y por lo tanto tienen diferentes posibilidades de financiarse en una situación como esta. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es, yo creo, la subida de una fuerte desigualdad en consecuencia de las diferentes posibilidades de los estados de gastar dinero y de endeudarse por esta razón. Bueno, yo creo que Europa es un buen paradigma de esta situación. ¿Por qué? Porque hay diferentes estados que tienen diferentes fundamentales económicos. Yo hago siempre ese ejemplo Italia respecto a Alemania. Italia tiene una deuda pública respecto al Producto Interno Bruto de 132%, es decir, muchísimo. Alemania tiene una deuda pública respecto al Producto Interno Bruto del 60%, es decir, mucho menos de la mitad de Italia. Es claro que Alemania tiene una posibilidad financiera mucho más fuerte de Italia y es, por esa razón, claro que Alemania puede reaccionar de manera más fuerte a una crisis como esta respecto a Italia o Grecia o España, que está más cerquita a la situación de Italia. EU dice que Alemania no está vinculada. Es decir, este es un punto muy importante por las cosas que iré a decir, porque explica también cómo y por qué en una situación de crisis las instituciones europeas no pueden hacer mucho, porque pueden hacer solo las cosas que están escritas en el tratado, porque si van a hacer cosas diferentes, estas cosas no son vinculantes por algunos estados, sobre todo por Alemania. En pocas palabras, Europa no tiene una arquitectura constitucional que sea preparada a enfrentar crisis económicas y jurídicas de esta naturaleza. Si vamos un poco en la historia, esto aparece muy claro sino desde la crisis financiera del 2008-2012. En esta crisis, ¿qué intentó hacer Europa? De verdad no sabía lo que hacer en el 2012, cuando en Europa llegó la crisis de las deudas públicas. No sabía qué hacer, pero sustancialmente hizo dos cosas. Primero, intentó hacer un fondo que se llama Mecanismo Europeo de Estabilidad, bajo reglas de un tratado internacional, financiado por los estados, para socorrer los estados que estaban en crisis. Se podía hacer esto de estabilidad. Algunos problemas, porque muchos estados recurrieron a la Corte de Justicia de la Unión Europea diciendo, bueno, esto no se puede hacer porque hay un vínculo en el tratado respecto al cual los estados están obligados a ser responsables
de sus propios presupuestos. Y si tú, al final, vas a construir un fondo de ayuda a los estados que se encuentran en dificultad, tú vas a violar el principio de la responsabilidad de cada estado respecto a su propio. La Corte de Justicia, y esto es bastante importante porque después esta decisión, este mecanismo de estabilidad se conformó en alguna manera específica, la Corte de Justicia dijo, bueno, se puede de verdad hacer un instrumento de ayuda a los estados que se encuentran en dificultad, pero es necesario que los estados que van a pedir ayuda respeten algunas reglas de condicionalidad que el Banco Central Europeo y la Comisión Europea va a imponer. ¿Qué son estas reglas de condicionalidad? Son reglas macroeconómicas. Es decir, el Estado va a perder su propia soberanía financiera porque hay otras organizaciones que van a imponer políticas económicas al Estado. Un poco lo que pasa normalmente con las intervenciones del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional va a dar dinero a los estados en cambio de reformas económicas. Todo el mundo conoce lo que ha pasado en Europa después de los interventos del mecanismo europeo de estabilidad, sobre todo el caso de Grecia. El caso de Grecia ha sido un caso muy pesado porque a Grecia han sido impuestas condicionalidades de naturaleza social tan fuertes que Grecia no solo no se ha recuperado, sino estas condicionalidades han violado los derechos fundamentales de la Constitución greca. Y todo esto, bueno, pone muchísimos problemas jurídicos y yo pienso que de verdad no se puede hacer por los constitucionalistas, ¿no? Que ven en la Constitución la fuente principal de los derechos fundamentales, etc. Segunda cosa que ha sido Europa. Primero, este fondo, ¿no?, de mecanismo europeo de estabilidad. Segunda cosa, el Banco Central. Una intervención muy fuerte del Banco Central Europeo. Una intervención muy fuerte en aquel sentido. En el sentido que el Banco Central decidió comprar la deuda pública de todos los países de Europa. ¿Para hacer qué? Para estabilizar el precio de esta deuda y para añadir liquidez en el mercado. Pero además esta es una pregunta que es necesario hacer. ¿Se puede hacer esto en el marco europeo? ¿Se puede hacer? Aquí ha sido un problema muy grande con la Corte Constitucional alemana. ¿Por qué? Porque algunos profesores de verdad de derecho constitucional alemanos ponieron una queja a la Corte Constitucional diciendo, ¿puede el Banco Central Europeo hacer este plan que no está previsto en el tratado? ¿O esta es no una política monetaria que se puede hacer, sino una política económica que no se puede hacer? Y además, el Banco Central ha considerado los efectos indirectos de estas operaciones. ¿Cuáles son los efectos indirectos? Por ejemplo, que se van a bajar todos los tipos de intereses y, por ejemplo,
los bancos alemanes van a perder mucho dinero en consecuencia de esta bajada y, por ejemplo, los retirados alemanes que tienen fondos de inversión en los bonos alemanes van a perder dinero. Y no hay duda sobre esto. Así que la pregunta es, ¿puede el Banco Central Europeo hacer esta operación que no está prevista en el tratado? Es interesante lo que ha pasado, porque la Corte alemana decidió subir la cuestión a la Corte de Justicia de la Unión Europea, porque al final era un problema de interpretación del derecho europeo. Respecto al derecho europeo, ¿se puede hacer esto o no se puede hacer? Y la Corte de Justicia dijo, bueno, se puede hacer. Se puede hacer porque no es voy a simplificar mucho, no es una medida de política económica, sino de política monetaria, y además el Banco Central Europeo ha hecho medidas proporcionadas, en mi juicio, de proporcionalidad, pero dado que estamos hablando de medidas muy técnicas, de medidas económicas, que tienen un montón de problemas técnicos que yo no puedo evaluar, yo no puedo hacer el tercero pasaje del test de proporcionalidad, así como lo se hace normalmente, sino para mí es bastante que el Banco Central Europeo había hecho una motivación correcta de la ponderación de los diferentes intereses. Es decir, un control de proporcionalidad un poco externo respecto a la decisión. Y aquí la decisión, que para mí es bastante increíble, del 5 de mayo de este año, menos de un mes, hace un mes, en la cual la Corte Constitucional alemana dijo, bueno, la sentencia de la Corte de Justicia no me vincula. No me vincula porque la Corte de Justicia faltó en el test de proporcionalidad. Por lo tanto, la decisión de la Corte de Justicia es ultra vires, segundo la teoría alemana de los principios vinculantes del tratado, en este caso es ultra vires, y por lo tanto yo no estoy obligado a respetar esta decisión. Bueno, todos nosotros hablamos muchísimo, ¿no?, de diálogo entre las diferentes jurisdicciones, diálogo que normalmente es un diálogo constructivo en el cual se toman principios de una jurisdicción a la otra, etc. Este caso no es un caso de diálogo, es un caso en el cual una corte constitucional como la corte alemana, que no es exactamente un pequeño tribunal de una provincia que no se conoce, va a decir a la Corte de Justicia, tú faltaste el test de proporcionalidad y por lo tanto tu sentencia no es vinculante. Y hay, como se puede entender, muchísimos problemas de análisis de esta sentencia en Europa. En este momento todo el mundo habla de este problema, pero también hay un problema práctico. ¿Cuál es el problema? El problema práctico. El problema práctico es que en esta pandemia, el 15 de mayo, es decir, 10 días, no, perdona, el 15 de marzo, es decir, como un mes antes o poco más de la decisión de la Corte alemana, el Banco Central Europeo dijo, bueno, yo voy a comprar como 750 billones de euros de deuda pública en este momento. Y lo voy a hacer porque los estados tienen que endeudarse
para resolver o intentar resolver esta crisis o para evitar que de destruir el Estado social, ¿no?, que en Europa hemos construido. Así que hay un problema. Esta decisión del Banco Central Europeo de 750 billones de euros está conforme a los principios alemanes. Esto es un punto que todavía, bueno, nosotros no sabemos y que en una visión positiva que yo iré a decir un poco al final, puede pero haber ayudado en alguna manera las instituciones europeas a cambiar un poco de orientamiento. Bueno, así que han decidido los estados europeos en este periodo de, de crisis financiera. Bueno, todos los gobiernos han decidido de hacer mucha deuda pública. Y han decidido hacerlo porque, por otro lado, hay el Banco Central Europeo que va a comprar esta deuda pública, pero han decidido de hacer mucha deuda pública para hacer qué? Para, primero, permitir a las empresas de seguir trabajando tomando, por ejemplo, garantías públicas del Estado en los bancos, que es la primera cosa. Segundo, recursos directos a las empresas para permitir seguir trabajando. Y tercero, recursos indirectos. Recursos indirectos, es decir, dinero a las empresas para que las empresas no vayan a despedir los trabajadores. Y esto también es un punto de grande importancia. Pero, ¿qué va a pasar? Va a pasar, por ejemplo, que las asimetrías entre los diferentes estados de Europa se van profundizando. Está calculado que Italia saldrá de esta crisis con una deuda pública del 150% respecto al Producto Interno Bruto, que es algo verdaderamente pesado y verdaderamente difícil a mantener. Claro, hasta que el Banco Central Europeo va a comprar bonos, esto se puede hacer, pero las políticas monetarias no son estables, no se puede pensar siempre. Es decir, que hay un banco central que va a comprar tu deuda. ¿Y cuándo esto va a terminar? ¿Qué va a pasar? Segundo, es claro que si las instituciones europeas no van a hacer nada, las asimetrías económicas y de tutela de los derechos se van a profundizar, porque en algunos estados como Alemania, que se puede endeudar sin particulares problemas, puede añadir un montón de liquidez, de plata, de dinero en las empresas, en el Estado social, etc. Otros estados, Grecia, Italia, España, no lo pueden hacer, pero la economía y el sistema de los derechos europeos es un sistema ahora totalmente integrado y no se puede pensar de tener una disparidad tan fuerte entre los diferentes estados. Por esa razón, yo pienso que al final la decisión del Tribunal Constitucional alemán ha sido un impulso a las instituciones europeas a hacer algo más que no sea solo la política monetaria del Banco Central. ¿Y qué ha decidido hacer o qué está decidiendo hacer? Bueno, la Comisión Europea por primera vez
en la historia de Europa ha decidido preparar un fondo de 750 billones de euros en el presupuesto europeo. Normalmente el presupuesto europeo es muy bajo, no es tan alto. ¿Y cómo? ¿Cómo se puede hacer este 750 billones de euros? Bueno, a través de la emisión de bonos europeos. Este es el grande cambio que estamos enfrentando. Hasta ahora no existía ningún tipo de deuda común. Cada país tenía su propia deuda. En este momento tenemos la posibilidad de cambiar totalmente, porque si hay la posibilidad de una deuda pública común, claro que las asimetrías de los países se van disminuyendo, La idea es que es una parte importante de estos recursos, 500 billones de euros, sean no préstamos a los estados, sino fondos, transferencias que los estados no tienen que restituir, porque estos son recursos de toda Europa y además recursos no conectados como en el precedente sistema del mecanismo europeo de estabilidad a condicionalidades, es decir, a la pérdida de la soberanía financiera y constitucional de los estados, sino simplemente conectados a proyectos que los estados tienen que presentar. Bueno, se ve, todavía este proyecto no ha sido aprobado. Todos esperamos que se pueda aprobar entre junio o julio, pero se entiende bien, creo que eso es un cambio de camino, porque si cambiamos esta posibilidad, es posible también que sea necesario un cambio de los tratados hasta que, hasta una constitución europea, ¿no? Porque estamos poniendo en común deuda pública, muchísima plata, muchísimo dinero, una visión común del desarrollo económico, pero no solo económico, también del desarrollo del Estado social, que son tratos caracterizantes de la Unión Europea. Yo creo que puedo terminar aquí. Si hay algunas preguntas, sería un gran placer, un gran gusto responder. Muchas gracias, doctora Andrea Pisaneschi. La verdad es que excelente exposición. Y bueno, sí hay preguntas, pero antes quisiera preguntarle al magistrado Vargas si quisiera decir algo. Está el micrófono apagado. Ah, salió. Bueno, a ver, en lo que vuelve a entrar, si gustas, Andrea, te voy haciendo la primera pregunta que nos hicieron ya en las redes. José Ramón Narváez dice, su propuesta considera a la economía como un factor importante. ¿Es posible transitar hacia un derecho económico constitucional y, por ende, a una interpretación con perspectiva económica de la Constitución? Ya tenemos de vuelta aquí al magistrado. El magistrado. Sí. Adelante, magistrado, por favor. No, escuchamos unas preguntas y ahora yo comento algún tema, sí. Perfecto. Entonces, Andrea, te la vuelvo a repetir esta. José Ramón dice, su propuesta considera la economía como un factor importante.
¿es posible transitar hacia un derecho económico constitucional y por ende a una interpretación con perspectiva económica de la Constitución? Sí, gracias. Es una domanda que me parece muy interesante. Yo creo, como se ve de esta pequeña charla, que sí, que la economía sea algo muy importante también en el derecho constitucional. ¿Por qué? Porque en el derecho constitucional hay los principios claves de los derechos fundamentales, del Estado social, del principio de igualdad, del principio de igualdad sustancial, todas cosas que sabemos muchísimo, pero todos estos principios que son fundamentales, que tienen que ser aplicados por todos los estados, de verdad se aplican en concreto, en manera diferente, en consecuencia de la situación económica de cada estado. Y hay algunos estados en los cuales no tienen dificultad de recursos públicos, en los cuales el Estado social, el principio de igualdad, está interpretado de manera más fuerte que en otros estados en el cual la situación económica no permite la posibilidad de garantizar otros derechos. Nosotros hemos visto esta cosa muy bien en Europa después de la crisis financiera del 2008-2012, cuando muchos derechos fundamentales, derechos sociales especialmente, los estándares de esos derechos sociales han sido bajados en consecuencia, por las Cortes Constitucionales también, en consecuencia de una situación económica que no permitía la posibilidad de garantizar estos derechos. Y por esa razón, yo digo que este cambio de Europa es particularmente importante porque los estados tienen posibilidades diferentes de recurrir a la deuda también para garantizar derechos sociales. Pero si es una entidad más grande en el cual están todos los estados que van a hacer este esfuerzo económico, yo pienso de otro lado que se pueda tener un principio más común, ¿no? En todos los estados europeos de esos derechos fundamentales. Por esa razón, mientras que en teoría no estoy de acuerdo en la idea que la economía pueda interpretar la Constitución de los derechos fundamentales, por otro lado, pero pienso que una situación económica estable y garantizada sea un instrumento de mejor aplicación de los derechos fundamentales. Excelente. Hay otra pregunta que llegó, dice, ¿usted considera viable que se cobren más impuestos a los poseedores de grandes fortunas para compensar pérdidas económicas causadas por el COVID, sobre todo para que redunden en beneficio de las clases más desaventajadas? Sí, claro que esta es la primera solución, ¿no? Está claro que hay una disparidad económica enorme en algunos países y hay algunas fortunas demasiado grandes, pero sobre todo yo pienso, por ejemplo, en Europa, esa es un poco la idea, financiar esta deuda pública, esta deuda europea, a través de impuestas a las grandes compañías de Internet, por ejemplo, que ahora son compañías que son casi monopolistas, ¿no? Y que hacen un montón de ganancia en diferentes países y después al final no van a pagar las taxas en los países en los cuales hacen esta ganancia. Así que esta, por ejemplo, es una idea que creo en cierto Europa seguirá. Muy bien. Hay otra, dice, el incremento de las desigualdades derivado de la crisis económica que se anticipa, ¿pone en peligro el proyecto de cooperación europea o por el contrario, es una oportunidad para fortalecerlo? ¿Qué implicaciones podría tener para la economía global y para la cooperación internacional? Sí, yo creo, son tres preguntas, todas muy largas, muy grandes. Primero,
Por lo que respecta a Europa, yo creo que esta sea una grande oportunidad, porque Europa siempre estaba bloqueada en la decisión de ser, no se sabe qué, un tratado internacional, una unión de estados, una constitución de diferentes estados. Bueno, este pasaje es el pasaje fundamental hasta una Unión Europea que sea una unión constitucional de diferentes estados. Por lo que respecta a la cooperación internacional y es decir, el tema global, aquí me gusta citar una citación que hizo el magistrado Vargas hace algunos días sobre un trabajo de Ferraioli, ¿no? Que hablaba de una constitución global. No hay duda que este es el problema de hoy, yo creo, porque nosotros tenemos en este momento histórico una economía global, reglas económicas globales, porque esto lo hay. Hay muchísimas autoridades económicas supranacionales que pero no son autoridades representativas, ¿no? No son autoridades conectadas según un sistema verdaderamente constitucional. Y eso es lo que falta, porque no se puede tampoco pensar que haya un sistema económico supranacionales con autoridades que van a decidir reglas y que en consecuencia de estas reglas se transfiere riqueza o verdad en algunos estados sin un sistema de balance constitucional con las reglas fundamentales del derecho constitucional global. Por lo tanto, la tesis de Ferraioli es una tesis muy, muy importante. Yo pienso que estamos todavía bastante lejos de conseguir esta posibilidad, pero es un desafío de todos los constitucionalistas de hoy. Muy bien. Alonso Vázquez pregunta, ¿cómo garantizar los derechos sociales constitucionales mediante la contratación de deuda? Y en la contratación de deuda, la única manera de paliar la afectación a los derechos socioeconómicos es la contratación de deuda. ¿La única manera de paliar la afectación a los derechos socioeconómicos? Sí, la contratación de deuda es uno de los problemas que yo pienso todo el mundo encontrará en pocos años, ¿no? Ahora, yo veo la situación de Europa. La situación de Europa respecto a este problema es una situación que yo pienso sea un poco mejor. ¿Por qué? Porque los estados pueden intervenir. No, siempre en la contratación de deuda hay algunos que van a perder. Y estas pérdidas, bueno, son pérdidas que van a afectar también la economía, etcétera, etcétera. Estas pérdidas, pero puede intervenir el Estado. Y es lo que está haciendo el Estado en todos los países de Europa, de verdad, ¿no? Porque van a pagar las deudas de las empresas al final. Muy bien, hay otra pregunta. Dice, ¿qué medidas se recomienda para economías emergentes como en los países de América Latina con poca liquidez financiera? Yo no soy un experto del Fondo Monetario Internacional o del Banco Mundial. En general, yo puedo decir que si voy a aplicar los principios europeos al principio de las otras economías, lo que es importante es la posibilidad por el Estado de emitir deuda pública y de pagar esta deuda pública no mucho. Esto es lo que es importante. Claro, en el hecho del costo de la deuda hay muchísimos factores, por ejemplo, los factores de estabilidad de la política, de la estabilidad del gobierno, de la presencia de derechos fundamentales. Todas estas cosas, ¿no?, son lo que van a distinguir en estado desarrollado respecto a los estados que son menos desarrollados. Y cuanto más los estados son desarrollados, tanto más su propia deuda costa menos. Y por lo tanto es posible endeudarse, ¿no? Ese de verdad es el problema un poco de América Latina, porque si pensamos que Argentina va a la quiebra con el 80% de la deuda pública respecto al Producto Interno Bruto, mientras que Italia
tiene el 132% respecto a... y no hay nadie que pueda hablar de quiebra de Italia. ¿Por qué? Porque el problema es la confianza de los mercados en el Estado. Otra pregunta que nos llega, dice, preguntaría si se plantean medidas fiscales en Italia para hacer frente a los problemas económicos que ha generado la crisis. Sí, medidas fiscales de todos los tipos. Es decir, en este periodo, medidas fiscales de no pagar las taxas, ¿no? A las empresas, a las personas, posponer todos los pagos y además otras medidas fiscales de diferente tipología para, por ejemplo, deducir impuestos, deducir trabajos que se hacen, etc. Medidas de estimulación, se llaman, ¿no? Medidas de estímulo fiscal, muchísimas. Y tenemos dos... magistrado, hacia adelante, por favor. No, si quiere... Nada más son dos las que quedan, si gustan las hago juntas. Dice, es conveniente, dice, dadas las circunstancias que se avisoran a futuro, es conveniente que los estados, independientemente de su postura política, orienten medidas armónicas al nivel universal en materia económica. Y la otra, dice, considera que la Unión Europea saldrá fortalecida después de esta crisis de sanidad, o por el contrario, el fantasma del rompimiento europeo rondará en las campañas políticas como pretendían Marine Le Pen con el famoso Frexit. Bueno, segunda pregunta. Yo creo, además, en una visión pragmática, que el plan que he dicho de la Comisión de 150 billones de euros sea una respuesta indirecta a los nacionalistas como Le Pen o como Salvini en Italia y en general otros nacionalistas, ¿no? Al final, Europa sé bien que esta es una ocasión, o en esta ocasión se puede demostrar que es mucho mejor estar en Europa que tener singulos estados nacionales, o los nacionalistas como Le Pen, Salvini, etcétera, van a ganar y no habría más Europa. Por la otra pregunta, me parece un poco ya haber respuestos un poco antes. Excelente. Magistrado, por favor. Gracias, Gaby. Interesantísimo todo lo que nos ha dicho el profesor Pisaneschi. Yo tengo un comentario y un par de preguntas que me gustaría plantear. El comentario es que finalmente lo que nos está contando el doctor Pisaneschi, pues son dilemas que pues a nosotros, a otras latitudes que no es Europa, pues están de cierta manera muy lejanos porque no tenemos este andamiaje geopolítico que ha hecho Europa a través de estas instituciones, desde mi punto de vista, maravillosas y desde mi punto de vista las más avanzadas en el mundo, como es pues precisamente la Unión Europea, el Consejo de Europa, el espacio Schengen, y creo que si los dilemas hoy en Europa es pues precisamente cómo se toma una decisión financiera que puede mejorar o empeorar la situación económica de toda la región, pues ya estamos hablando de precisamente esas bases que Europa, como ya lo decía el doctor Pisaneschi, desde la posguerra estuvieron pensadas para pues esta concepción de multilateral, perdón, de cooperación internacional regional que está prevista para las eventualidades. Por supuesto, esta eventualidad, pues creo que nadie la imaginó de esta magnitud, pero insisto, el que hoy el dilema sea lo que la Corte Constitucional Alemana está resolviendo respecto a un asunto, me parece que habla de que existen arriba de eso otras instancias que finalmente tomarán decisiones en pro o en favor de los europeos, por supuesto con las distintas perspectivas de cada país. Aquí yo la pregunta que le quisiera hacer es si considera que en caso de que no exista
un arreglo en torno a esta situación y exista sobre todo, pues digamos, disconformidad de algunos estados en cómo se están generando o se están autorizando o no estos fondos, sí podría ser materia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, bajo la perspectiva de que lo que está afectando finalmente puede ser el derecho a la salud de algunos conciudadanos europeos y que eso pudiera llevar a una cuestión de afectación a derechos fundamentales por parte de algún estado o de algunos estados que no están en esa misma lógica de cooperación. Y la segunda pregunta que yo quisiera plantear, hace un par de días, Estados Unidos y particularmente el presidente norteamericano anuncia que romperá con la Organización Mundial de la Salud, lo cual pues es básicamente un llamado a incumplir las disposiciones sanitarias, que es lo que ahora se está viendo que pues en la medida que todos los países la sigan, pues habrá mayores garantías para terminar o para controlar la epidemia mundial. La pregunta es aquí, ¿puede el país más poderoso del mundo romper con una entidad de esta naturaleza, digamos, internacional o subnacional? Y básicamente, ¿por qué lo pregunto? Porque pues entonces creo que lo que tenemos que replantearnos es para qué están las organizaciones internacionales. Es decir, si esta es una organización especializada en la salud del mundo, pues yo me lo planteo, es como si yo hoy dijera que rompo con las autoridades sanitarias de mi país porque no me gustan las medidas y yo salgo a contagiar y a contagiarme. Es decir, es un tanto absurda eh, la medida de romper con una organización que no tiene otros fines sino buscar el bien y la salud de los ciudadanos del mundo. Serían mis dos planteamientos que le formulo al doctor Pisaneschi. Muchas gracias, magistrado Vargas. Preguntas muy, muy interesantes. Yo estaba reflexionando mientras tú estabas hablando sobre estas posibilidades. Primera pregunta, es decir, no hay duda que Europa es un grande sueño, ¿no? Que nació después de la Segunda Guerra Mundial. No es solamente un sueño económico, sino también, ¿no? Un sueño de unidad, de derechos, de mismo modelo de cultura al final, ¿no? Y sobre esto se ha construido Europa, aunque muchos y algunos países puedan pensar que el elemento económico, el punto económico sea el punto más importante de Europa, yo no creo que lo sea. Es verdad que ahora hay un debate bastante fuerte sobre este fondo. Yo creo que en la prensa, también en la prensa de todo el mundo, se pueda ver este tipo de debate porque hay algunos países, de verdad son países pequeños, porque Alemania entendió bien, me parece, cuánto es importante en este momento una unión fuerte de Europa por las razones que hemos dicho, razones que son, bueno, en este momento contingentemente económicas, pero son razones sobre todo de una misma visión constitucional del Estado, de la cultura, de los derechos, etc. Yo pienso y espero que los países pequeños, Holanda, Finlandia y otros que son países del norte, que en este momento no ven solo el problema de la transferencia económica, puedan comprobar y realizar que el problema no es soltanto un problema de transferencia económica, no es un problema económico, sino un problema de construir y consolidar, ¿no? Este sueño del posguerra. De verdad no pienso que se pueda ir al tribunal, a la corte
Europea de los Derechos del Hombre respecto a esta situación específica de los estados. Es posible que algunos puedan ir a la Corte de los Derechos respecto a las medidas que los gobiernos han tomado en consecuencia de esta crisis de salud, medidas o no medidas que los gobiernos han tomado. Esto pienso que pueda pasar, pueda bajar después, y también por algunas decisiones que también Italia ha tomado, que no han sido decisiones fáciles y en consecuencia de estas decisiones, en algunos casos el derecho a la salud no ha sido respetado y es posible que pueda ir frente a la Corte. La segunda pregunta, yo pienso, es la pregunta básica del futuro de los próximos años y del futuro del mundo al final, porque el OMS es una organización internacional. Tenemos muchas otras organizaciones internacionales. Todas estas organizaciones internacionales, pero hasta ahora, se basan en su principio que cada Estado puede decidir si participar o no participar a estas organizaciones internacionales, ¿no? Y esta es la grande debilidad de las relaciones internacionales que tenemos en este periodo, porque en un periodo en el cual hay muchos estados que escuchan la idea nacionalista de la soberanía nacional, del principio de la unilateralidad, también en el campo de las medidas internacionales, que es viejo pensamiento de los Estados Unidos al final, ¿no? Que desde George Bush, la idea del unilateralismo, los Estados Unidos son los estados que van a hacer las políticas internacionales, van a decir si están o no están en las organizaciones internacionales. ¿Hasta cuándo todo esto sigue de esta manera? Me parece muy difícil para regresar a un punto poco antes a un estado constitucional global, porque son pequeños señales que los países no están listos todavía a perder su soberanía, porque las organizaciones internacionales implican una pérdida de soberanía. No hay duda, no hay duda. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Andrea Pisaneschi. Quedan muchas preguntas y felicitaciones que se las haremos llegar y a las cuales nos unimos. Muchísimas gracias, de verdad. Es un honor para nosotros el haberlo tenido con nosotros en la Escuela Judicial Electoral y el gran honor del magistrado Vargas que estuvo también con nosotros. Magistrado, adelante, por favor. Pues gracias, no me queda más que de verdad agradecer mucho al profesor Andrea Pisaneschi por esta interesantísima charla. Creo que hoy en estas condiciones que estamos, pues este tipo de ejercicios académicos intelectuales, sin duda nos generan pues mucha aire fresco para poder seguir haciendo nuestro trabajo, que entre otras cosas implica la reflexión, inclusive de aquellos asuntos que no están pues tan a nuestra vista, como es el que hoy hemos comentado, pero que nos sirve para pues, reflexionar nuestra situación en el mundo, nuestra situación en este caso ante una crisis como esta. Estos días hemos estado hablando mucho del estado de excepción, de las medidas de emergencia, y pues básicamente, como ya yo lo decía, no se trata de otra cosa más que de cómo encontrar una interpretación y una explicación jurídica a problemas inéditos de la humanidad, y para eso pues es el derecho, para eso es en este caso el derecho constitucional, que al final nos tiene que servir para poder seguir tomando decisiones en beneficio de la ciudadanía, respetando los derechos fundamentales
y, por supuesto, haciendo valer el Estado de Derecho aún en las condiciones más críticas como las que hoy nos encontramos. De verdad, profesor Pisaneski, un lujo tenerlo nuevamente. Ya sabe que la Sala Superior y el Tribunal es su casa y que pues lo esperamos pronto y seguimos colaborando como siempre lo hemos hecho con Siena y con usted. Muchísimas gracias. Son solo dos palabras porque, lo repito, pero es verdad. Tener el magistrado Vargas todo el tiempo conmigo ha sido verdaderamente un gran honor. Y también un agradecimiento particular a Gabriela por esta perfecta moderación de toda esta hora y esperamos verdaderamente nos poder ver de persona. Muy bien, seguramente, pronto. Pronto. Muchas gracias, doctor Andrea. Sí, esperemos que pronto lo tengamos acá otra vez en el Tribunal Electoral. Muchísimas gracias. Gracias a todas y a todos los que nos siguen en redes. Gracias, magistrado Vargas. Gracias, doctor Andrea Pisaneski. Y bueno, pues les recordamos que la eje está abierta y los invitamos a seguirnos en nuestras actividades. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias, Andrea. Gracias. Hasta luego.